Mira este valle. Ahora cuenta las casas. No hay ninguna. Ni aquí, ni en el siguiente, ni en el siguiente. Escocia es el país más fotografiado de Europa. Sale en películas, en anuncios, en fondos de pantalla de gente que nunca ha estado aquí. Todo el mundo reconoce estas montañas, aunque no sepa cómo se llaman. Y casi nadie se ha fijado en lo que falta en esas fotos. Este país tiene cerca de 800 islas. Menos de 100 tienen habitantes. Tiene valles enteros donde hace 200 años había escuelas, había cementerios, había humo saliendo de las chimeneas. Y hoy hay ovejas. Está tan vacío que ahora mismo hay islas escocesas publicando anuncios para que alguien venga a vivir en ellas, con la casa incluida. Este es un país que se quedó vacío. Y esta es la historia de los pocos que todavía viven en su borde. Para llegar hasta ellos hay que empezar por una carretera. No es una carretera cualquiera. Sube desde el nivel del mar hasta los 626 metros en apenas 10 kilómetros, con rampas que alcanzan el 20% y curvas cerradas, donde un coche tiene que parar para que pase el otro. Es el mayor ascenso continuo de cualquier carretera del Reino Unido. Un solo carril, sin quitamiedos en buena parte del trazado. Y con niebla, que es lo normal aquí, no se ve el final de la siguiente curva. Se llama Bealach na Baa. En gaélico significa el paso del ganado, porque durante siglos fue eso. El camino por donde se subían las vacas a los pastos de verano. Pero esto no es una carretera turística. Se abrió a mano, piedra, a pico y pala, en el siglo XIX. Sin maquinaria, sin explosivos modernos y sin ninguna prisa, porque tardó años. Y para hacer algo así hacen falta 3 cosas: mucha gente, mucho dinero y una razón muy buena. La razón está al otro lado del puerto. O más bien, estaba. Al otro lado hay un pueblo, se llama Applecross, y hasta 1975, esta carretera fue el único acceso por tierra que tuvo. El único. Si nevaba, y aquí nieva, el paso se cerraba, y Applecross dejaba de estar conectada al resto del país. No había ruta alternativa. Quedaba el mar, y el mar en esta costa no siempre da permiso. Piénsalo un momento. Hasta hace 50 años, en Europa occidental, había comunidades que en invierno podían quedar aisladas durante días porque la única carretera que llegaba hasta ellas estaba tapada por la nieve. Hoy existe una segunda vía por la costa, mucho más larga y más lenta, pero existe. Y aún así, cuando el paso se cierra, se nota. La gente que vive al otro lado lo sabe, y sigue viviendo allí. Esa es la primera cosa que hay que entender sobre el norte de Escocia. Nadie acaba en estos sitios por accidente. No estás de paso hacia otro lugar, porque no hay otro lugar. Vivir aquí es una decisión que se toma, y que se vuelve a tomar cada invierno. Y esta carretera no es una excepción. Es el ejemplo más extremo de algo que se repite por toda la costa oeste. Pueblos de 20 casas al final de vías que no llevan a ninguna otra parte. Escuelas con un puñado de alumnos de edades distintas en la misma aula. Tiendas que abren unas horas concretas y que, si no llega el reparto, no abren. Pubs que en verano se llenan de gente que ha cruzado un puerto de montaña por primera vez, y en invierno se quedan con los de siempre. Aquí el tiempo no es un dato para decidir si coges paraguas. Es una autoridad. Decide si el ferry sale. Decide si el pedido llega esta semana o la que viene. Decide si el paso está abierto. Y hay una cosa que en las ciudades ya no se entiende. Aquí todo el mundo sabe quién vive en cada casa. No es una postal, es logística. Cuando el hospital más cercano está a 2 horas de carretera de montaña, saber quién vive solo y quién tiene 80 años deja de ser cotilleo y se convierte en un sistema de seguridad. En el Gol, al final de otra carretera que no lleva a ninguna parte, unas pocas casas miran de frente a las montañas negras del Cuillin al otro lado del agua. Es probablemente una de las vistas más impresionantes de Europa y la ven cada mañana 20 o 30 personas. En Ardnamurchan, la península que marca el punto más occidental de toda la Gran Bretaña continental, la carretera se estrecha hasta convertirse en un hilo entre helechos. Al final hay un faro.
Detrás del faro, nada más que Atlántico hasta Canadá. Y en el extremo noroeste, más allá de Darkness, hay una playa llamada Sandwood Bay, a la que no llega ninguna carretera. Son casi 7 kilómetros de camino a pie por turbera para llegar a más de 1,5 kilómetros de arena, con acantilados a un lado y dunas al otro. La mayoría de los días no hay nadie. En cualquier otro país de Europa, una playa así tendría un aparcamiento y 3 hoteles. Aquí tiene un sendero. Y esa es la contradicción que va a recorrer todo lo que viene a continuación. Escocia no está vacía porque sea inhóspita. Está vacía teniendo algunos de los paisajes más espectaculares del continente. Un clima duro pero perfectamente habitable. Tierra fértil en los valles y una costa llena de pescado. Está vacía por otra razón. Volvamos un segundo a esa carretera abierta a mano. Se construyó para servir a una población que ya no está ahí. Hoy en toda la península de Applecross viven algo más de 200 personas. Hace 200 años vivían muchas más. Y esa proporción, la de entonces frente a la de ahora, se repite en casi todos los valles del norte de este país. La pregunta es dónde está toda esa gente. Pero antes de responderla, hay que mirar otra cosa. Algo que está por todas partes en Escocia y que casi nadie se para a pensar. Los castillos. Escocia tiene una densidad de castillos que no tiene prácticamente ningún otro territorio del planeta. Se cuentan por cientos. Hay en las islas, en los lagos, en los acantilados, en mitad de valles donde hoy no vive nadie. Algunos son ruinas de 4 muros y otros siguen habitados por la misma familia desde hace 700 años. Y el más fotografiado de todos está sobre una isla diminuta, en el punto exacto donde se encuentran 3 lagos. Eilean Donan. Cuando el agua está quieta, el castillo aparece duplicado sobre su propio reflejo, unido a la orilla por un puente de piedra de 3 arcos. Es una de esas imágenes que has visto 100 veces sin saber dónde estaba. Fue construido en el siglo XIII y quedó en ruinas durante 200 años, hasta que en el siglo XX un descendiente del clan que lo había levantado dedicó 20 años de su vida y toda su fortuna a reconstruirlo piedra a piedra. 200 kilómetros al este, en la costa opuesta, hay otro castillo que es exactamente lo contrario. Danotar no se reconstruyó. Está encaramado a un peñasco de roca que se adentra en el Mar del Norte, unido a tierra firme por una franja tan estrecha que parece a punto de romperse. Y se está rompiendo. El mar lleva siglos comiéndose la base del acantilado. Lo que hoy es una fortaleza sobre un promontorio, será algún día una fortaleza sobre una isla, y después no será nada. Aquí se escondieron las joyas de la corona escocesa durante meses, mientras un ejército sitiaba la fortaleza. Cuando la resistencia se hizo imposible, las bajaron por el acantilado y las sacaron por mar, escondidas entre fardos de algas. Y hay muchos más que ni siquiera tienen nombre conocido fuera de su comarca. Kilchurn, por ejemplo, en el extremo de un lago del oeste, sobre una lengua de tierra que en invierno queda medio inundada. No hay entrada, ni taquilla, ni horario. Se llega andando por un prado, se cruza una valla y ya estás dentro de una fortaleza del siglo XV. El techo se hundió hace 200 años, y ahora las ventanas enmarcan el cielo. Ese es el nivel de abundancia del que estamos hablando. En cualquier otro país europeo, un castillo así sería el monumento principal de la región. Aquí es uno más, y ni siquiera aparece en la mayoría de las rutas. Y luego está Urquhart. Urquhart no es el castillo más bonito de Escocia, ni el mejor conservado. Es una ruina abierta al viento sobre una lengua de tierra, pero está asomado al lago más famoso del mundo, Loch Ness. Y aquí conviene dejar el monstruo a un lado un momento, porque el dato real es más difícil de creer que la leyenda. Loch Ness contiene más agua dulce que todos los lagos de Inglaterra y Gales juntos. Todos, sumados. Tiene más de 200 metros de profundidad en su punto más hondo y 36 kilómetros de largo, siguiendo una fractura geológica que atraviesa Escocia de lado a lado como un tajo. Su agua es oscura, casi negra,
por la turba que arrastran los ríos que lo alimentan. A pocos metros de la superficie no se ve absolutamente nada. No hace falta ningún monstruo para que ese lago sea inquietante. Y en la otra punta del país, sobre una roca volcánica que domina toda una ciudad, está el castillo que más gente visita de Escocia. Edimburgo creció literalmente a sus pies, bajando por la cresta de roca en una única calle larga que todavía hoy vertebra la ciudad vieja. Pero volvamos a los castillos del norte, a los que están solos, porque hay algo en ellos que no encaja. Un castillo se construye para defender algo. Cuesta una fortuna, tarda décadas en levantarse y necesita gente que lo mantenga, que lo guarnezca y que lo repare. Nadie construye una fortaleza en mitad de la nada. Y sin embargo aquí hay cientos de castillos repartidos por valles donde hoy no queda casi nadie a quien defender. La pregunta obvia sería ¿de quién se protegían? Si venía un ejército extranjero, o una invasión desde el sur, o piratas desde el mar. Pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿qué había aquí que mereciera tantas murallas? Y la respuesta no es oro, ni rutas comerciales, ni minas. Era gente. Durante casi 1000 años, el norte de Escocia funcionó con un sistema que no existía en ningún otro lugar de Europa occidental. Lo llamamos clan, y la palabra se ha vaciado tanto de significado que hoy suena a tienda de souvenirs. Pero clan, en gaélico, significa hijos. Y esa es la idea entera. Un clan no era exactamente una familia. Mucha gente que pertenecía a un clan no compartía una sola gota de sangre con el jefe. Era un pacto. El jefe era el responsable de la tierra y de la gente que vivía en ella. Y esa gente le debía lealtad, trabajo y, cuando hacía falta, presencia en el campo de batalla. La diferencia con el resto de Europa está en la palabra propiedad. En el sistema feudal que se impuso en casi todo el continente, el señor era dueño de la tierra y los campesinos trabajaban en ella. Aquí no funcionaba así. En la mentalidad de las Highlands, el jefe no poseía el valle. Lo custodiaba en nombre de todos los que vivían allí. La tierra era del clan. El jefe la administraba. Esa diferencia parece un detalle jurídico menor. En realidad es la clave de todo este documental y en unos minutos vas a entender por qué. Este sistema tenía su propia cultura y buena parte de ella sigue viva. El tartán, por ejemplo. Ese tejido de cuadros que hoy asociamos a las tiendas de recuerdos empezó siendo algo mucho más simple y mucho más práctico. Lana teñida con los tintes que se podían fabricar con lo que crecía cerca. Líquenes, raíces, brezo, arándanos. Cada zona tenía sus plantas, así que cada zona tenía sus colores. Reconocer un tejido no era reconocer un escudo, era reconocer una comarca. La idea de un tartán oficial, por apellido, llegó muchísimo después, y en buena medida se inventó cuando ya casi no quedaba nada de lo que representaba. La gaita es otra cosa. Existen gaitas en media Europa, desde Galicia hasta los Balcanes, pero la gaita de las Highlands se desarrolló para algo muy concreto. Sonar al aire libre, en un valle, y que se oiga a kilómetros. No es un instrumento de sala, es un instrumento de distancia. Se usaba para convocar, para marcar el paso, para celebrar y para enterrar. Y luego está el idioma. El gaélico escocés fue durante siglos la lengua de casi todo el norte y el oeste del país. Hoy lo habla una minoría muy pequeña, concentrada sobre todo en las Hébridas exteriores. Las señales de tráfico de toda la región están escritas en 2 idiomas, y en muchos sitios el nombre gaélico es el original y el inglés es una transcripción aproximada que hizo un cartógrafo hace 200 años sin entender lo que estaba escribiendo. Cada montaña, cada roca, cada curva del río tenía su nombre en esa lengua. Y esos nombres no eran decorativos. Describían: este es el paso del ganado. Este es el vado donde se cruza en verano. Esta es la ladera donde crece el brezo bueno. Los nombres son un mapa de cómo se usaba la tierra. Y siguen ahí, aunque ya casi nadie los use para nada. Y con el idioma iba una manera de pasar las noches.
En un sitio donde el invierno dura media vida y donde durante siglos no hubo electricidad, la gente se reunía en una casa cualquiera alrededor del fuego. Se llamaba Seilid, y originalmente no significaba fiesta ni baile, significaba visita. Alguien contaba una historia, otro cantaba, alguien más recitaba la genealogía de una familia, generación por generación, de memoria, hasta 8 o 10 apellidos hacia atrás. Y así se transmitía todo. ¿Quién era quién? ¿Qué había pasado en aquel valle hacía 100 años? ¿Dónde estaba el vado seguro? ¿Qué familia debía un favor a qué otra? En una cultura sin apenas documentos escritos, la memoria de la comunidad era la comunidad. Con el tiempo, el Seilid se convirtió en lo que es hoy. Una noche de música y baile en grupo, con violín y acordeón, en la que todo el mundo participa aunque no sepa bailar. Todavía se hace, en pueblos y en ciudades, y no es un espectáculo para visitantes. Es una fiesta de verdad. Pero conviene recordar de dónde viene. Empezó siendo el sistema de archivo de un pueblo entero. De aquel mundo queda también el ganado. Las vacas de las Highlands, con esos cuernos larguísimos y ese flequillo que les tapa los ojos, son una raza adaptada a un sitio donde llueve casi todo el año. Ese pelo largo no es un capricho estético, es un tejado. El agua le resbala por encima sin llegar a la piel. Y queda la turba. En buena parte del norte y de las islas todavía se corta turba a mano, con una pala especial, en bloques que se apilan a secar durante semanas. Es un trabajo lento, sucio y agotador. La turba es materia vegetal que lleva miles de años acumulándose en el suelo empapado, y cuando se seca, arde. Durante siglos fue la única calefacción posible en una tierra sin árboles. Y ese detalle, la tierra sin árboles, tiene su propia historia. Escocia estuvo cubierta de bosque. Hoy apenas queda una fracción mínima del bosque original. Lo que ves cuando miras esos valles pelados no es un paisaje natural. Es un paisaje que fue talado, quemado y después pastado durante generaciones, hasta que ningún árbol volvió a levantarse. Casi todo lo que parece salvaje en Escocia es en realidad el resultado de una decisión humana. Este sistema, con su idioma, su ganado, su música y su forma de repartir la tierra, funcionó durante casi 1000 años y desapareció en menos de 100. Lo que lo rompió empezó una mañana de abril, en un páramo llano a las afueras de Inverness. Pero antes de ir a ese páramo hay que cruzar el agua, porque hay una isla en la costa oeste donde el paisaje es tan improbable que durante siglos la gente que vivía allí no lo explicó con geología. Lo explicó con historias. La isla de Skye es lo primero que muchos ven de Escocia, y lo último que olvidan. Tiene 80 kilómetros de largo y una costa tan recortada que ningún punto de la isla está a más de 8 kilómetros del mar. En el norte hay una formación que se llama el Viejo de Storr. Es una aguja de roca de más de 50 metros, clavada en la ladera, rodeada de otras agujas más pequeñas. Cuando la niebla sube desde el mar y las va tapando y destapando, parecen moverse. Un poco más al norte está el Kiraing, que es lo que queda de un desprendimiento de tierra gigantesco que sigue activo. La carretera que lo cruza necesita reparaciones cada pocos años porque el suelo se desplaza unos centímetros. Es un paisaje que literalmente todavía se está haciendo. Y en el interior hay una sucesión de pozas de agua transparente que bajan desde las montañas en cascadas pequeñas. Se llaman las pozas de las hadas. El agua es de un azul verdoso imposible y está helada durante todo el año, cosa que no impide que haya gente que se meta. En la costa oeste, Nist Point, un faro al final de un dedo de tierra que se adentra en el mar, con acantilados a ambos lados donde anidan las aves marinas. Y en el este, una cascada llamada Kilt Rock, que no cae a un río ni a un valle. Cae directamente al mar, desde lo alto de un acantilado de columnas de basalto, y cuando el viento sopla de frente el agua sube en lugar de bajar. Y en el centro de la isla, dominándolo todo, está el Cuillin. No se parece a ninguna otra montaña de las islas británicas.
Es una cresta dentada de roca oscura, casi negra, de origen volcánico, con aristas afiladas y paredes que caen en vertical. Los alpinistas la consideran el terreno más técnico de todo el Reino Unido. Recorrer la cresta entera es una travesía de varios días, con escalada obligatoria. A sus pies hay un puente viejo de piedra sobre un río que baja directo de esas montañas. Se llama Sligachan, y la tradición local dice que si metes la cara en esa agua durante 7 segundos, te concede belleza eterna. El agua viene de la nieve del Cuillin. Está a unos pocos grados. 7 segundos se hacen muy largos. Ahora bien, si vives en un sitio así, sin geología moderna, sin mapas y sin explicaciones, tienes que contarte algo. Y lo que se contaron aquí es de las cosas más bonitas y más tristes del folclore europeo. Las selkies. Se decía que las focas que descansan en las rocas no eran solo focas, que algunas de ellas podían quitarse la piel y salir a la orilla convertidas en personas, y que si un hombre encontraba esa piel y la escondía, la selkie no podía volver al mar, se quedaba en tierra, se casaba, tenía hijos, envejecía en una casa junto al agua, y siempre, siempre seguía mirando al mar. En todas las versiones de la historia, tarde o temprano encuentra su piel, y en todas las versiones se va. Pensemos un momento en qué clase de comunidad se cuenta a sí misma esa historia una y otra vez durante siglos. Comunidades donde el mar se llevaba a los hombres y no siempre los devolvía. Donde alguien se marchaba en un barco y no volvía nunca. Donde la gente aprendía muy pronto que lo que quieres puede irse y que no siempre puedes retenerlo. Las selkies no son un cuento sobre focas. Son un cuento sobre la pérdida. Y hay más. En el corazón de la isla, rodeados por las montañas negras del Cuillin, hay lagos que, según la tradición local, nadie debía rodear al caer la noche. Y en el noroeste hay un castillo, Dunvegan, habitado por el mismo clan desde hace unos 800 años, que guarda un objeto real dentro de una vitrina. Es un fragmento de tela, muy antiguo y muy deteriorado. Lo llaman la bandera de las hadas. La tradición dice que fue un regalo del otro mundo, y que tiene el poder de salvar al clan en su hora más desesperada. Pero solo 3 veces. Los MacLeod aseguran haberla usado 2, y las 2 ganaron. Queda una. Lo que nadie cuenta en el folleto turístico es que hubo una tercera ocasión, en 1746, en la que las cosas se pusieron tan mal para las Highlands como jamás se habían puesto. Y esa vez la bandera no salió. Después de aquel día, las Highlands que llevas 20 minutos viendo dejaron de existir. El sitio no impresiona. Es un páramo llano a las afueras de Inverness. Hierba baja, brezo, algún matorral y viento. Siempre viento. No hay montañas espectaculares, ni acantilados, ni nada que justifique una fotografía. Y, sin embargo, es probablemente el lugar más importante de la historia moderna de este país. En abril de 1746, en este terreno abierto, se enfrentaron 2 ejércitos. Por un lado, las fuerzas del gobierno británico. Por el otro, un levantamiento que había empezado meses antes en la costa oeste, en un sitio llamado Glenfinnan, cuando se hizo un estandarte a orillas de un lago largo y estrecho para reclamar el trono para otra dinastía. Aquel levantamiento había recorrido medio país, había llegado sorprendentemente lejos. Y aquí, en este páramo plano, terminó en menos de 1 hora. Fue el último enfrentamiento a gran escala que se libró en suelo británico. Y el terreno lo explica casi todo. El páramo era llano, embarrado y descubierto. Exactamente el peor sitio posible para el tipo de combate en el que las Highlands eran fuertes. Y exactamente el mejor para la artillería del otro bando. Hoy el campo está cuidado y se recorre en silencio. Hay piedras repartidas por la hierba con el nombre de los clanes que cayeron aquí. Una piedra por grupo. Se leen los nombres al pasar. Pero lo que de verdad cambió Escocia no ocurrió en ese páramo. Ocurrió en los años siguientes y ocurrió sobre papel. Se prohibió el tartán. Se prohibió portar armas. Se desmanteló la autoridad judicial que los jefes de clan habían ejercido sobre su gente durante siglos.
y se persiguió, con determinación, todo lo que sonara al mundo anterior. Durante décadas, la cultura que has estado viendo en los últimos minutos fue ilegal. Pero la medida más importante no fue ninguna de esas. Los jefes de clan no desaparecieron. No fueron eliminados ni expulsados. La mayoría siguió en sus tierras. Lo que cambió fue su condición legal. Dejaron de ser responsables de un pueblo y pasaron a ser propietarios de una superficie. Ya no custodiaban un valle en nombre de la gente que vivía en él. Ahora eran dueños de ese valle en el sentido moderno de la palabra. Podían venderlo, arrendarlo, hipotecarlo y decidir qué se hacía con él. Y entonces alguien hizo una cuenta. Muchos de aquellos jefes convertidos en terratenientes se habían acostumbrado a vivir en Edimburgo o en Londres, donde mantener las apariencias costaba dinero. Necesitaban ingresos, y sus tierras, tal y como estaban, producían muy poco. Familias que cultivaban lo justo para comer y pagaban una renta pequeña. Al mismo tiempo, la industria textil del sur estaba creciendo a toda velocidad y pagaba muy bien por una sola cosa: lana. La cuenta era sencilla. Una familia en un valle rendía poco. Un rebaño en ese mismo valle rendía mucho más. Lo que vino después no fue una guerra, fue una operación económica. Y hoy todavía se puede ver si sabes qué estás mirando. Mira otra vez el valle. Ahora ya sabes qué buscar. Esos rectángulos bajos de piedra medio comidos por el brezo, sin techo y sin puerta, no son formaciones naturales. Son casas. Cada uno de esos rectángulos fue una vivienda con gente dentro. Y hay decenas repartidos por estas laderas, agrupados como estaban agrupadas las aldeas. Donde hubo un pueblo con escuela y cementerio, hoy hay 40 ovejas. No es una metáfora. Fue exactamente el cambio que alguien decidió hacer. Entre finales del siglo XVIII y mediados del XIX, valle tras valle, comarca tras comarca, las familias que llevaban generaciones viviendo en el interior de las Highlands fueron trasladadas fuera de sus tierras para dejar sitio a los rebaños. En unos casos se les ofreció un terreno mucho peor en la costa, sobre roca y arena, donde había que aprender a vivir del mar sin haber sido nunca pescador. En otros no se les ofreció nada. Se conoce como las Highland Clearances, el despeje de las Highlands. Y la palabra despeje lo dice todo. No se despeja a un pueblo, se despeja un terreno. Y conviene decir una cosa, porque es la parte que más se malinterpreta. Esto no lo hizo un ejército extranjero. No fue una potencia invasora que llegó a las Highlands a expulsar a la población. En muchísimos casos, quien tomó la decisión fue el descendiente directo del jefe del clan. El mismo apellido. La misma familia que durante siglos había tenido como única función responder por aquella gente. Esa es la parte que sigue doliendo en Escocia 200 años después. No que viniera alguien de fuera, sino que fuera el de dentro. Hubo excepciones, y merece la pena decirlo. Hubo propietarios que se negaron, que se endeudaron para mantener a sus arrendatarios y que arruinaron a su propia familia antes que vaciar un valle. Fueron una minoría, pero existieron. Y hubo también gente que se resistió. En algunas comarcas, sobre todo en las islas, las familias se plantaron y aguantaron. Décadas más tarde, aquellas resistencias acabaron generando cambios legales que reconocieron por primera vez derechos a quienes trabajaban la tierra sin poseerla. Llegaron tarde para casi todos, pero llegaron. Hay un detalle que se ve mejor desde el aire que desde el suelo. Si sobrevuelas ciertas laderas en las Hébridas o en el noroeste, aparecen unas líneas paralelas marcadas en la hierba, como surcos muy anchos, subiendo por la pendiente. Esos son bancales de cultivo. Se hacían a mano, amontonando tierra y algas sobre la roca para crear un suelo donde no lo había, y se plantaba encima. Cada una de esas líneas la abrió una persona con una pala. Llevan casi 2 siglos sin que nadie las toque. Y siguen ahí. En el noroeste hay una comarca que se llama Assynt, donde este vacío alcanza su forma más extrema. Aquí las montañas no forman cordilleras.
Se levantan solas, de una en una, desde un páramo plano lleno de lagunas pequeñas. El Suilven es una pared de roca que emerge del brezo sin transición, como si alguien la hubiera colocado allí. El Stackpolide es una cresta dentada sobre un mar de turba. Y entre ellas no hay nada, ni una casa, ni un poste, ni una luz. Esta es una de las zonas menos pobladas de toda Europa occidental. No de Escocia, de Europa occidental. Y hay un caso que resume la historia entera en una sola isla. Se llama Ulva, está frente a la costa de Mull, y en su momento tuvo alrededor de 600 habitantes. Tenía aldeas, tenía escuela, tenía iglesia. En el siglo XIX fue vaciada. 200 años después, la población de Ulva era de 6 personas. De 600 a 6. Pero la historia de Ulva no termina ahí, y es importante que no lo haga. En 2018, la comunidad de la zona reunió el dinero necesario y compró la isla. La compró para volver a llenarla, para construir casas, atraer familias y conseguir que Ulva vuelva a tener gente. Es la primera vez que este documental menciona algo que va en la dirección contraria. No será la última. Porque en casi todos estos valles lo que ocurrió fue una cuenta de resultados. Pero hubo uno donde no. Uno donde lo que pasó no tuvo nada que ver con las ovejas ni con la lana. Un valle que se vació 50 años antes de que empezara todo esto. Y por una razón completamente distinta. Y ese valle es, con diferencia, el más fotografiado de Escocia. Se entra por una carretera que sube desde el sur. Al principio el terreno es abierto y monótono. Y entonces, sin ningún aviso, el paisaje se cierra por los dos lados y aparecen las montañas. 3 estribaciones enormes se descuelgan hacia el fondo del valle, una detrás de otra, con las paredes tan verticales que la nieve no se agarra en ellas. Las llaman las 3 hermanas. En la entrada, una pirámide de roca casi perfecta vigila el cruce. El fondo del valle es estrecho, con un río que lo recorre entero y cascadas cayendo desde las paredes cuando ha llovido, que es casi siempre. Se llama Glen Coe. Es uno de los lugares más filmados del planeta. Ha salido en decenas de películas. Miles de personas paran aquí cada semana con hacer fotografías. Y casi ninguna de ellas sabe lo que ocurrió en este valle una noche de febrero de 1692. Aquel invierno, un destacamento de soldados llegó a Glen Coe. Traían órdenes escritas y venían del sur, pero se presentaron pidiendo alojamiento, que era lo normal en aquella época. Las familias del valle los acogieron. Y esto hay que entenderlo bien, porque sin ello el resto no significa nada. En las Highlands, la hospitalidad no era una costumbre amable. Era una obligación casi sagrada. En una tierra sin posadas, sin caminos y con inviernos que mataban, negar techo a un viajero era condenarlo. Así que no se negaba. Nunca. Se le daba fuego, comida y un sitio donde dormir, aunque fuera un desconocido y aunque no hubiera casi nada que compartir. Y a cambio, existía una regla no escrita que todo el mundo daba por descontada. Quien te da cobijo, está a salvo contigo. Los soldados se quedaron casi 2 semanas, comieron en aquellas casas, durmieron junto a aquellos fuegos, aprendieron los nombres de los niños, jugaron a las cartas por la noche con los hombres del valle. Y una madrugada de invierno, antes del amanecer, se volvieron contra las familias que los habían alojado. Muchos murieron aquella noche. Otros consiguieron salir de las casas y escaparon hacia las montañas, en pleno febrero, de madrugada, sin abrigo y sin nada. Estas montañas, las que estás viendo ahora, con nieve. Buena parte de los que huyeron no sobrevivió a las horas siguientes. Y hay un detalle de aquella madrugada que dice más que cualquier cifra. No todos obedecieron. Varios de los soldados que estaban alojados en aquellas casas se negaron a cumplir la orden. Algunos rompieron sus armas contra las piedras para quedar inútiles. Otros, según la tradición que se conserva en el valle, avisaron a las familias que los habían acogido de una manera indirecta, hablando en voz alta
a una roca o a un perro delante de sus anfitriones, para poder decir después que no habían advertido a nadie. Gente que había compartido 2 semanas de fuego con aquellas familias buscó la manera de no traicionarlas. Y eso es lo que hace de Glencoe una historia distinta de una batalla. En una batalla hay 2 bandos, y cada uno sabe cuál es el suyo. Aquí no. Aquí había hombres que habían dormido bajo el mismo techo, y unos cumplieron la orden y otros no. Pero el número de muertos, con ser terrible, no es lo que convierte a Glencoe en el punto de inflexión de este documental. Lo importante es lo que se rompió. La regla que hacía habitable ese mundo era la confianza. Un territorio sin caminos, sin ley escrita y sin autoridad cercana, solo puede sostenerse cuando la palabra dada se respeta. Si abrir tu puerta a un desconocido es seguro. Si el pacto entre el que acoge y el acogido no se traiciona jamás. Aquella madrugada se demostró que sí se podía traicionar. Y que quien lo hacía podía además tener órdenes escritas de arriba. A partir de ese momento, el sistema entero quedó tocado. Se podía seguir viviendo así, y se siguió viviendo así durante otros 50 años, pero ya con la certeza de que la vieja regla no protegía a nadie. 54 años después, llegó el páramo de Inverness. Y después de aquello, las ovejas. 300 años más tarde, este sigue siendo el valle más fotografiado del país. Y sigue sin vivir nadie en él. Queda una pregunta abierta desde el principio de este documental. Si el norte de Escocia estaba lleno de gente y ahora está vacío, esa gente no se evaporó. Fue a alguna parte, y una parte fue hacia el sur. Al mismo tiempo que los valles se quedaban sin nadie, las ciudades del sur crecían a una velocidad que no se había visto nunca. Edimburgo y sobre todo Glasgow se llenaron de gente que llegaba del norte sin oficio urbano, sin contactos y a menudo sin hablar inglés, porque en su casa se había hablado gaélico toda la vida. Edimburgo ya venía de una situación extraña. La ciudad vieja está construida sobre una cresta de roca estrecha que baja desde el castillo. No se podía crecer hacia los lados, porque a los lados el terreno caía. Así que Edimburgo creció hacia arriba. En el siglo XVII, en esta ciudad hubo edificios de 11 plantas. En una época en la que en el resto de Europa lo normal eran 3 o 4. Estaban entre las construcciones residenciales más altas del mundo. Y estaban aquí, en el norte de Europa, apiladas sobre una roca. Entre ellas quedaron unos callejones estrechísimos que bajaban por la ladera, encajonados entre muros altos, con tan poca luz que a mediodía seguían en penumbra. Muchos siguen ahí y se pueden recorrer. Y esa es la contradicción que resume Escocia entera. En el norte, valles del tamaño de una provincia sin una sola casa. En el sur, una ciudad apilándose sobre sí misma porque no le cabía a la gente. Glasgow fue todavía más lejos. Con el río Clyde y sus astilleros, llegó a construir una proporción enorme de los barcos del mundo. La ciudad se llenó de bloques de piedra arenisca, los tenements, donde familias enteras vivían en 1 o 2 habitaciones. Mucha de esa gente había nacido en un valle donde su familia llevaba siglos, pero otros no se quedaron en Escocia. Se subieron a un barco. Y aquí es donde esta historia deja de ser escocesa. Y aquellos barcos merecen una frase, porque la palabra emigración suena hoy mucho más ordenada de lo que fue. Eran travesías de entre 6 y 10 semanas en barcos que no estaban pensados para transportar personas. La gente viajaba bajo cubierta, hacinada, con raciones escasas y sin apenas ventilación. Las enfermedades corrían rápido en esas condiciones y no todo el mundo llegaba al otro lado. Muchos de los que embarcaron no habían visto nunca un barco de ese tamaño. La mayoría no volvió jamás, ni pensó que fuera posible volver. Cuando aquellas familias se despidieron en el muelle, sabían que era para siempre. Existe un tipo de canción gaélica que se compuso exactamente en ese momento, y para eso, para despedirse de una tierra a la que no se va a regresar. Se siguen cantando. Salieron hacia Canadá, sobre todo a Nueva Escocia,
cuyo nombre no es casualidad. Salieron hacia Australia y Nueva Zelanda. Salieron hacia Estados Unidos. Y salieron hacia el sur de América. Los apellidos escoceses están por toda la Patagonia. En Punta Arenas, en Río Gallegos, en las estancias de Santa Cruz y de Tierra del Fuego. Familias que llegaron desde las Highlands y desde las islas al lugar más austral del continente americano, y que llevaron consigo lo único que sabían hacer con la tierra: criar ovejas. Piénsalo despacio, porque es una de las ironías más completas que ha dado la historia. Los descendientes de gente a la que las ovejas dejaron sin tierra en Escocia acabaron levantando, al otro lado del planeta, algunas de las mayores explotaciones ovejeras del mundo. Y no fue solo la Patagonia. Hay comunidades de origen escocés en Argentina, en Chile, en Uruguay, en el sur de Brasil. Apellidos que empiezan por Mac y que hoy se pronuncian en español, en pueblos donde nadie recuerda por qué llegaron los primeros. Es muy posible que hayas conocido a alguien con un apellido escocés, sin preguntarte nunca qué hacía tan lejos de Escocia. Ahora ya lo sabes, podría terminar aquí. Sería un final coherente, un país vaciado, una cultura desmontada y un montón de gente repartida por el mundo. Pero sería un final falso, porque hay algo que este documental lleva prometiendo desde el primer minuto y todavía no ha enseñado del todo. Los que no se fueron. En las Hébridas exteriores, la cadena de islas que cierra Escocia por el oeste, hay una playa que no debería existir a esta latitud. Se llama Luskentyre. Está en la isla de Harris y tiene arena blanca y agua de color turquesa. En días de sol se parece más al Caribe que al Atlántico Norte. Lo que pasa es que el agua está a 9 grados. Y unos kilómetros al norte, en la isla de Lewis, hay unas piedras clavadas en lo alto de una colina desde hace 5000 años. Se llaman Callanish. Es un círculo con avenidas de piedras que salen en cruz, y se levantó antes que Stonehenge y antes que las pirámides de Egipto. La tradición local no las llamaba monumento, las llamaba Nafir Breige, los hombres falsos. Se contaba que eran gigantes que habían sido convertidos en piedra por negarse a aceptar la nueva religión que llegaba a las islas, que se quedaron ahí arriba, en fila, mirando al horizonte, castigados por no cambiar. 5000 años después siguen en pie, y se puede caminar entre ellas sin ninguna valla alrededor. Y en estas mismas islas ocurre una cosa que llama la atención de todo el que llega. Durante generaciones, aquí el domingo se ha detenido todo. No solo los comercios. Durante mucho tiempo tampoco navegaban los ferries ni funcionaba el transporte. La isla entera se paraba un día a la semana. Aún hoy, aunque las cosas se han ido relajando, el domingo en Lewis sigue siendo distinto a cualquier domingo de Europa occidental. Es un sitio que un día de cada 7 decide, sencillamente, no funcionar. Más al norte, mucho más al norte, están las Shetland. Aquí ya no estamos hablando de Escocia en el sentido que la mayoría imagina. La isla de Unst, la más septentrional del archipiélago, está más cerca del círculo polar ártico que de Londres. Estas islas fueron noruegas durante siglos y pasaron a Escocia como parte de una dote real en el siglo XV. Todavía se nota en los nombres, en los apellidos y en las fiestas. En invierno hay apenas unas horas de luz. En verano, la noche no llega a ser noche del todo. Y por toda la costa, entre las islas y el continente, hay pueblos que resisten con una vitalidad que sorprende. Portree, con sus casas de colores alrededor del puerto en Skye. Ploughton, con sus palmeras imposibles que crecen gracias a la corriente del Atlántico. Tobermory, en Mull, con la fila de fachadas pintadas de amarillo, rojo y azul frente al agua. Ullapool, Oban, Stornoway. Aquí siguen saliendo barcos de pesca cada mañana. Sigue habiendo colegios, pubs, cooperativas, funerales y bodas. Y sigue habiendo whisky. Escocia tiene más de 100 destilerías en funcionamiento, muchas de ellas en sitios donde no hay prácticamente nada más. El proceso es lento por definición. El líquido tiene que pasar años dentro de una barrica antes de poder llamarse whisky escocés. Y durante todos esos años, una parte se evapora a través de la madera.
un pequeño porcentaje cada año, que se pierde en el aire y no se recupera jamás. Aquí a eso lo llaman la porción de los ángeles. Es una manera muy escocesa de decirlo. Se acepta la pérdida, se le pone un nombre bonito y se sigue. Y hay una noche al año en la que este país entero se comporta de una manera distinta. Se llama Hogmanay y es la Nochevieja escocesa. Durante siglos fue mucho más importante que la Navidad, entre otras cosas porque hubo un periodo largo en el que la Navidad estuvo prácticamente desaconsejada por motivos religiosos y la gente trasladó la celebración al final del año. Hay una costumbre concreta que resume bastante bien el carácter de este sitio. Se llama First Footing. La primera persona que cruza el umbral de una casa, después de la medianoche, trae la suerte del año. Se supone que debe llegar con un regalo, normalmente algo de comer o de beber, y que conviene que sea moreno. O sea, que aquí el año no empieza cuando suena una campana. Empieza cuando alguien llama a tu puerta. En un país donde miles de puertas llevan 200 años sin que nadie llame, esa costumbre tiene un peso que probablemente sus propios protagonistas no calculan. Y luego está la naturaleza, que aquí no es un adorno. En los acantilados del norte y de las islas anidan cada primavera cientos de miles de aves marinas. Frailecillos con el pico de colores que excavan madrigueras en la hierba del borde del acantilado. Alcatraces que se dejan caer en picado desde 30 metros y entran en el agua como flechas. En Bass Rock, en la costa este, hay una de las mayores colonias de alcatraces del planeta. Una roca entera que desde lejos parece blanca y que en realidad son pájaros. Hay focas en casi todas las orillas, tumbadas en las rocas exactamente igual que en las historias de las Selkies. Y algunas noches de invierno, si el cielo está limpio y la actividad solar acompaña, sobre el norte de Escocia aparece la aurora boreal. Aquí la llaman los alegres bailarines del norte, que es, probablemente, el nombre más alegre que se le ha puesto a algo en todo este país. Al principio de este documental hemos hablado de una isla que busca a una persona. Ahora podemos volver a ella. Se llama Handa, está frente a la costa de Sutherland y hoy es una reserva natural. Sus acantilados de arenisca roja albergan decenas de miles de aves marinas cada temporada. No hay carretera, no hay tienda y no hay nadie viviendo allí de forma permanente. Pero hasta 1848 sí lo hubo. En Handa vivían varias familias y tenían una forma de organizarse que hoy resulta casi increíble. Se reunían cada mañana para decidir juntos el trabajo del día. Un parlamento diario, en una isla de menos de 4 kilómetros cuadrados. Cuando la enfermedad de la patata arrasó los cultivos a mediados del siglo XIX, la isla dejó de poder alimentar a su gente. Se fueron todos, cruzaron el Atlántico y acabaron, la mayoría, en Canadá. Desde entonces, Handa es de los pájaros. Y cada temporada, la organización que gestiona la reserva busca a alguien que quiera vivir allí unos meses para vigilarla. Alojamiento incluido en una casa pequeña, sin vecinos, con un barco para cruzar al continente cuando el tiempo lo permite y sin cruzar cuando no lo permite. 175 años después de que se fueran todos, en esa isla vuelve a haber una puerta esperando a que alguien la abra. Escocia no se quedó vacía por el clima, ni por las montañas, ni por la distancia, ni por estar en el borde del continente. Se quedó vacía porque en un momento determinado alguien calculó que la Tierra valía más sin gente encima. Y tenía razón, en el único sentido en el que eso se puede medir con números. 300 años después, este mismo país publica anuncios buscando a alguien que quiera venir a vivir a sus islas. Y sin embargo hay gente que nunca se fue, en una carretera de un solo carril que cruza un puerto de montaña y se cierra cuando nieva. En una isla donde los domingos no pasa absolutamente nada. En un pueblo de casas de colores donde los barcos siguen saliendo antes del amanecer. En una casa aislada donde cada noche se enciende una luz en mitad de un país donde casi nadie mira. Ellos son lo que queda. Y son la razón por la que estos valles todavía tienen nombre. Si te has quedado hasta aquí,
es que este tipo de sitios te interesa tanto como a mí. Suscríbete. Nos vemos en el siguiente.